Paz de Cristo, buenas noches, buenas tardes. Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo, continuando con las lecciones para discipulado nivel nacer. Y es un gusto poder hacer esto de nuevo, ya que después de 40-45 días no habíamos hecho nada. Pero gloria al Señor que nos da la oportunidad de poder estar ahora transmitiendo esta enseñanza. Y gracias a Dios por estar de nuevo haciendo esto, porque después de un proceso de una enfermedad, pues aquí estamos dándole la gloria a Dios, y espero que sea de bendición para todos aquellos que se están conectando a esta lección de discipulado. Quiero agradecerles primero que nada el que puedan dedicarle un tiempo al estudio de la palabra de Dios, que sin duda será algo de grande bendición para ustedes, cualquier sea la situación que ustedes tengan, cualquier sea el rango, la clase social o la distinción o preparación que tenga. Créanme que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir en justicia. Así es de que si usted está tomando estas lecciones de discipulado, qué bueno que Dios este tiempo lo está invirtiendo de una buena forma. Así de que sin más dilación quiero continuar con la lección número 7, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Así se llama esta lección, y quiero reiterarles que si usted quiere profundizar más en este tema, llevarse a su casa tareas y investigar las citas bíblicas que le vamos a dar, pídale a su líder que le pase la información por PDF, por JPG. De alguna manera ellos pueden reenviarle la información y usted puede aprovechar más esta lección. Entonces vamos a hablar de este tema, y quiero poner como en un principio un antecedente, una base, una raíz, de una plataforma, como quiera mencionarle. El libro de Juan, en el capítulo 3, verso 6, dice la palabra de Dios: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es importante conocer acerca de lo que es el Espíritu Santo. Hay gente que va a las iglesias por mucho tiempo, desgastan su tiempo, valiendo la redundancia, gastan recursos, pero nunca nacen del Espíritu. Y vamos a hablar acerca de esto porque es importante que entendamos que cuando uno nace de nuevo, el nuevo nacimiento, la lección anterior hablamos del bautismo, pues anteriormente hablamos del bautismo en agua, en qué nombre se tiene que realizar. Pero cuando esa persona nace de nuevo, llega al nuevo nacimiento, que es ahora ya no vivir para sus deseos carnales, ya no vivir para sus placeres, sino ahora decidió vivir para agradar a Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Cuando una persona como que recapacita, por eso también hablábamos anteriormente acerca del arrepentimiento, que significa un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, que si hacía las cosas mal, ahora las hago bien. Si antes hablaba mentira, ahora hablo verdad. Si antes robaba, ahora ya no voy a robar. Si antes hacía cosas inadecuadas, ahora ya no las voy a hacer. Y eso tiene que ver con metanoia o cambio de mentalidad. Y el nuevo nacimiento, pues, tomando en cuenta el arrepentimiento, tomando en cuenta el bautismo en agua, tomando en cuenta la manera correcta en cómo la Biblia tiene varios pasajes bíblicos donde nos muestra cómo debe de ser todo lo anterior. Ahora quiero hablar sobre el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, en la persona que llegó a Cristo. Y esta persona por sí sola trató de cambiar, pero no podía. ¿Cuánto alcohólico quiso dejar el alcohol y no podía? ¿Cuánto drogadicto quiso dejar las drogas y no podía? ¿Cuánta mujer adúltera quiso dejar de adulterar y no podía?
cuánta mujer chismosa quería dejar el chisme y no podía. Bueno, el nuevo nacimiento que viene por el Espíritu brota de adentro hacia afuera. La persona que no podía dejar de hacer todo lo anterior, algo en su interior le hace cambiar, algo en su interior le hace poder hacer lo que no podía. Y la pregunta es, ¿cómo le hizo? Y la gente se pregunta, oye, ¿cómo le hiciste para cambiar de vida? Tal vez no tengas una explicación, pero hoy yo te la voy a entregar. La explicación es que lo que el Espíritu Santo hace en tu vida brota desde el interior. El Espíritu Santo te cambia, te transforma, te renueva, te redarguye, te dirige, te orienta, te hace hacer lo correcto, todo para la gloria de Dios. Pero sin este nuevo nacimiento del Espíritu, entonces solamente serás una persona remojada en agua, entonces solamente serás una persona llena de información, pero no de convicción. Serás un religioso más, como muchos que van cada domingo a la iglesia, hasta se dan golpes de pecho, pero toda la semana siguen siendo la misma persona mentirosa, pecadora, infiel y bueno, todo lo demás. Así de que el Señor Jesús, en ese mismo libro, cuando está hablando con Nicodemo, leí el versículo 6. Hoy te recuerdo lo que dice el versículo 8 del mismo capítulo 3 de Juan. El viento, le dice Jesús a Nicodemo, sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted no sabe cómo aconteció, pero cuando llegó a la iglesia en una oración, todo cambió. Así es el Espíritu Santo. Te transforma, te cambia. Lo que tú no podías razonar o comprender en tu razonamiento humano, el Espíritu Santo te dio revelación. Y después de tantos años que no habías comprendido algo, lo comprendes. Bueno, te doy buenas noticias. El Espíritu Santo ya está cambiando tu interior. Y eso es muy importante. Y a eso Dios se refería cuando hablaba a Nicodemo y le decía, por eso, Nicodemo, es necesario de nacer del agua y de nacer del Espíritu. La próxima semana, si Dios quiere, voy a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Cómo opera eso, pero por el momento quiero dejar las bases para que usted comprenda esa fuerza, ese viento que sopla, que no sabe de dónde viene ni sabe a dónde va, pero algo en su interior, esos escalofríos que le dan en la iglesia, esas ganas de llorar que le dan en el grupo de amistad, eso que usted siente que no sentía antes, que no se puede explicar. Bienvenido a este mundo espiritual del cristianismo. Le quiero decir, eso es el Espíritu Santo operando en su vida, operando en su interior, y usted es privilegiado porque Dios lo escogió. En el libro de Juan capítulo 1, cuando está hablando de que los que fueron engendrados de carne son una cosa, pero los hijos de Dios, dice que no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos cambia? ¿Cómo Dios nos transforma? ¿Cómo Dios hace de nosotros una nueva criatura? Por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un viento, viene de la palabra griega neuma, es algo, un soplo divino, es algo que aparece de la nada, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero algo impacta tu vida, tu corazón, tu mente, que te transforma, que te cambia, que lo que no podías dejar de hacer lo empiezas a hacer, porque hay un poder sobrenatural que es el poder de nuestro Dios y por nombre tiene Espíritu Santo. Durante esta lección te voy a estar hablando de algunos nombres que en la Biblia menciona el Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento y durante algunos pasajes bíblicos siempre el tiempo es nuestro enemigo y tengo que resumir la lección en puntos estratégicos para que comprendamos realmente cómo opera, quién es, cómo se mueve
¿Y qué hace? Así es de que le voy a pedir que ponga mucha atención. Si su celular lo tiene en vibrador, mejor apáguelo, póngalo en modo avión, porque usted sabe que ese no avisa cuando nos va a molestar y nos puede molestar en este momento. Así de que concéntrese en esta plática por unos minutos y creo que va a ser de grande bendición para su vida. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, viene una palabra clara para entender un poquito más acerca de lo que estoy hablando, de cómo nacer del Espíritu. Y esta palabra dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, para entender cómo voy a cambiar y mi interior será transformado, es por medio de un renacer. Y ese renacer viene de parte de Dios. Por eso en el versículo anterior que mencionaba, esto no es de voluntad de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él nos da potestad de ser hechos los hijos de Dios. Bueno, primer punto de esta lección que voy a tratar, hablando un poquito de la introducción ya atrás, ahora voy a hablar del primer punto que quiero tratar. Cómo el Espíritu llega al ser humano y trae vida. Y voy a tomar el ejemplo de cuando en el libro de Génesis Dios formó a Adán en el huerto del Edén. Después de toda la creación, después de todo lo que hizo el Señor, dijo: aquí falta algo o alguien quien administre, quien dirija, quien haga que todo esto valga la pena. Entonces formó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y lo formó del polvo de la tierra. Y una vez que estaba formado en el polvo de la tierra, dice el capítulo 2 de Génesis, verso 7, entonces Jehová Dios sopló en su nariz aliento de vida. Neuma, soplo, viento, espíritu. El Espíritu de Dios se sopló sobre el hombre y fue el hombre un ser viviente. Cuando el viento sopla, nos da vida. Aquí vemos claramente el ejemplo de cómo el Espíritu es vida. El Espíritu es poder. Y cuando Dios sopla sobre Adán el Espíritu, el aliento de vida, aquel se levanta y viene a ser un ser viviente. Así de que muchas personas van por la vida solamente como monigotes, como zombies nada más, pero no han vivido. Y cuando el Espíritu Santo llega a su vida, ese hombre y esa mujer empieza a vivir para la gloria de Dios y hacer y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, el hombre, para poder tener vida natural, necesita que el Señor ponga su espíritu para que dé vida. Y para poder ser un ser viviente, ese monigote que estaba tirado, ese pedazo que estaba tirado que era llamado Adán, el Señor le da su soplo de vida y aquel hombre vino a ser un ser viviente. Por eso todos necesitamos de este espíritu dentro de nosotros, para que no seamos solamente monigotes o zombies o gente que anda robotizada, no, sino que tengamos dirección, tengamos discernimiento, tengamos sabiduría, tengamos esperanza, tengamos convicción, tengamos promesas, tengamos un sinnúmero de bendiciones que Dios tiene para nosotros, los hijos de Él, cuando entendemos que nuestra humanidad ocupa de ese espíritu que es poder de Dios para darnos dirección y darnos el rumbo correcto que debemos de tomar. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 63, dice que es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo hoy, es lo que está declarando el Señor Jesús, son espíritu y son vida. La carne, este cuerpo humano,
se enferma. Este cuerpo humano quiere comer, este cuerpo humano quiere tomar, este cuerpo humano quiere saciar muchos deseos carnales. Si nos hablan de un chisme, ay, como que queremos escarbar, háblame un poquito más. Si tocamos algo indebido, queremos tocar un poco más, porque la carne para nada aprovecha. Pero gracias a Dios que hay un espíritu que nos da vida. Ese espíritu que nos da vida nos ayuda a redarguir y hacer las cosas correctas y decirle no a esta carne pecadora que nomás quiere saciarse, que nomás quiere puro menga chipacá. El espíritu Dios lo pone en el hombre para que le dé vida y para que lo redarguya de todo mal. Eso es, por un lado, algo que nos da vida y nos ayuda a resistir o a reprender o alejarnos de lo que es carnal. Número 2, el punto que quiero tratar ahora es que el Señor, cuando nos da de su espíritu, aparte de que nos puede dar vida, esto lo voy a decir para aquel que tal vez no tenga esperanza de que alguien va a cambiar en su familia, o una mujer que ha estado orando por muchos años por su marido y dice, no, este ya no tiene lucha. No, le quiero decir algo que pasa cuando el espíritu llega sobre algo que está muerto. Dice la palabra de Dios que el Señor le habló al profeta Ezequiel en el capítulo 37. Si usted quiere, lléveselo de tarea. Yo nada más voy a resumir un poco lo que pasa cuando Dios sopla de su espíritu en algo que está no nada más muerto. Dice el profeta que era un ejército de huesos secos. Y el Señor le habló y le dijo, profetiza al espíritu. Y esto es importante que lo escuche. Profetiza al espíritu. Profetizar al espíritu es llamar a la existencia lo que no existe. Declarar una promesa que todavía ahí está, pero no la has disfrutado. Declarar algo que tú soñaste, que todavía no lo has visto. Cuando tú le profetizas al espíritu, no le estás hablando a algo pasajero, le estás hablando a algo que va a traer vida y que va a traer a la existencia lo que no existe. Dice que el Señor le dice al profeta, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y estos muertos vivirán para la gloria del Señor. Nótese que en esta escritura, cuando dice profetiza al espíritu, es una E con E mayúscula, lo que significa que es el poder de Dios el que vivifica, es el poder de Dios el que levanta lo que está muerto. Y profeticé, dice el verso 10, como me había mandado, y entró el espíritu en aquellos huesos secos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Y aquel, dice, se levantó un ejército grande y poderoso. Eso es lo que pasa cuando una persona profetiza y tiene el poder de Dios en su vida. Declaras vida y Dios da vida. Y eso es lo que Dios te quiere entregar a ti, y le quiere entregar a tu familia, y le quiere entregar a todos aquellos que hacen caso de esta palabra y comprenden lo que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Hay otro pasaje en el libro de Isaías, ese profeta que profetizó que Jesús iba a venir a esta tierra 700 años antes de que Él naciera. Dice la Biblia en el capítulo 44 de Isaías, verso 3. Profetiza, porque yo derramaré
aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Escucha esto: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición serán sobre tus renuevos. Así de que profeticen a su generación en el nombre de Jesús. Ese hijo perdido, esa nuera que no quiere saber nada de Dios, ese familiar, ese amigo, ese compañero de trabajo, profetízale en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo también lo va a transformar a él, también lo va a regenerar, también lo va a hacer renacer. Y en el nombre de Jesucristo, aquí claramente dice que no nada más va a haber ríos en el sequedal, sino que Dios va a derramar de vida y espíritu sobre todo aquello que está muerto. En el nombre del Señor. Número 3. El punto 3, quiero decirte que tú también puedes recibir ese espíritu, porque esta es una promesa dada por Dios. Esta promesa se la dio a la iglesia primitiva. Cuando el Señor les habla en Juan capítulo 20, verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese soplo traería en ellos la experiencia única y decisiva para crecer espiritualmente. Este espíritu es para que tú crezcas en lo espiritual. Este espíritu de Dios que viene sobre tu vida, tal vez no lo vas a comprender jamás. Pero vieras qué hermoso es experimentar esta presencia de Dios, porque esto es sobrenatural. Cosas grandes y poderosas suceden. Viene a mi mente hace muchos años, cuando mi padre todavía era pastor y vivía, porque mi padre ya partió con el Señor hace 27 años. Pero yo recuerdo que había un hombre que iba a la iglesia y ella había entendido que se tenía que bautizar. Ella había entendido que era pecador y que tenía que cambiar de vida. Y un día le confesó a mi padre y le dijo: oiga, ¿por qué no se bautiza usted? Si yo lo veo ya bien regenerado, usted ya no es lo que era antes. Usted ya no golpea a su mujer como la golpeaba, lo veo muy bien, ¿por qué no se bautiza? Y él le dijo esto: mire pastor, la verdad, le dice, no me bautizo porque no puedo dejar el cigarro. Yo vengo a la iglesia, estoy en el culto, pero estoy desesperado por salirme a fumar. Dice, no puedo. Mi casa es igual, yo ya entendí todo, dice, pero hay algo, ese algo no me deja. Entonces mi padre le dijo: mire, no se preocupen, vamos a ayunar 2 semanas para que el Señor le ayude a dejar ese vicio. Y eso es lo que hace el poder de Dios en la vida de una persona. Cuando tú no puedes dejar de hacer algo, viene un poder sobrenatural a tu vida que te hace cambiar, que te hace ser transformado, que te hace soltar lo que tú no puedes soltar. Ese es el poder del Espíritu Santo. El hermano Modesto se bautizó. Todavía, después de bautizado, se aventaba sus 2 3. Nomás las 3, pastor, decía. Pero siguieron orando. Hasta que un día menos pensado se metió un cigarro y lo soltó. Dijo: qué amargo está esto. Años y años consumiendo tabaco. Y lo que para él era un deleite y algo que era una necesidad, le causó amargura y dijo: no más. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te ayuda a romper cadenas que tú no puedes. Te ayuda a cambiar cosas que tú no puedes cambiar. Viene a mi mente ahora cuando Job, en el capítulo 32, dice esto: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Cuántas veces te hablaron de Dios y tú no querías saber nada de Dios? ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia y no sentías nada? Pero ¿qué cambio ha habido ahora en tu vida? Que ahora te gusta alabar a Dios. Hasta te gusta dar una danzadita por ahí.
Ahora te gusta que te predique el pastor. Antes decía, alguien le habló de mi vida y este hombre me está diciendo todo para mí. Es el Espíritu Santo quien te conoce. ¿Por qué? Porque el soplo del Omnipotente está dentro de ti y ahora te hace entender lo que no podías entender. Eso es el poder del Espíritu Santo. Y como ahora entiendes lo que a Dios no le agrada, entonces cambias de vida. Entonces tu lengüota, que era tan larga, se corta. Entonces ahora tu reacción iracunda, enojona, llega la paciencia, porque esos son los frutos que trae el Espíritu. El Espíritu trae amor, el Espíritu trae paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay límites, no hay ley. Eso es lo que el Espíritu Santo ha traído a tu vida. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará hacer las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo te guía. Él es verdad. Él no anda con rodeos. Por eso, si Dios te ha estado pidiendo que hagas algo y tú te has resistido, no te resistas más. Él te quiere guiar. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Junto a aguas de reposo me va a pastorear, confortará mi alma. Todo lo que Dios quiere para ti son cosas buenas. No quiere no quiere forzarte, no quiere que hagas cosas a fuerzas. No, Él quiere guiarte y dirigirte correctamente. El Espíritu Santo, aquí lo dice claramente, te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso estamos aquí, no porque seamos buenos, ni porque hayamos hecho algo bueno, no, es por su misericordia que nos ha traído y ahora quiere renovarnos y quiere regenerarnos por medio de su Espíritu Santo. Entonces, digo esto: el nacer de agua es el pacto hacia la gracia. Cuando tú te bautizas, es un pacto que tú haces con Dios y le dices: Señor, quiero que tú seas mi Padre, y yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo. Y en ese momento se hace un pacto. Por eso Romanos 8:15 dice que el Señor ya no nos va a no nos va a dejar en esclavitud, sino que ahora, dice, nos ha dado un espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Somos adoptados como hijos porque nosotros lo adoptamos como Padre. Eso es lo que hace el bautismo en agua. Y por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, cuando nos bautizamos en agua, nuestros pecados son perdonados. Pero la cosa no acaba ahí. Es donde la sangre de Cristo, que se hace efectiva y nos perdona. Pero si andamos en luz, dice Juan, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ahí no termina la cosa, y esto es importante que usted lo entienda esta noche. Sin embargo, ser perdonados de nuestros pecados, sin un nacimiento del Espíritu que nos ayude a cambiar la mente cochambrosa,
los sentimientos equivocados, la amargura que tenemos en el corazón. Vamos a echarnos un clavado nada más, pero no va a pasar de ahí. Tenemos que nacer del Espíritu. Por eso el versículo que empecé a leer es que debemos de nacer de agua y del Espíritu. Entonces, si no nacemos del Espíritu, solamente seremos personas religiosas que toda la vida han hecho lo mismo, yendo a una iglesia y siguiendo su vida así nomás. Gálatas capítulo 6, verso 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios quiere recrearnos, Dios quiere regenerarnos, Dios quiere renovarnos, Dios quiere darnos una oportunidad de volver a renacer, como dice Pedro. Así de que yo le invito a que usted busque esta llenura del poder del Espíritu Santo. Y la próxima semana vamos a hablar de esa llenura, de ese bautismo. Quiero pasar al punto 4. Cuando el Señor promete que vamos a recibir poder. Cuando Él está partiendo de esta tierra, después de haber estado aquí por 3 años y medio, demostrando que Él tenía poder, demostrando que Él era el Todopoderoso, demostrando que Él era el Dios, el Hijo del Dios viviente. Después de todo eso, dice la Biblia que los discípulos se acercaron y la multitud que le seguía se acercó y se decepcionó cuando Él estaba subiendo al cielo. Y el Señor les dijo: no se preocupen, porque los tiempos y las sazones el Padre las tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder para testimonio, para testificar de cómo eras una persona perdida, pero cuando llegaste a Cristo y Cristo te renovó, ya no eres un perdido ni eres un perverso, ya no eres un mal hablado. Ahora bendices con tu lengua, con tu boca, ya no maldices más. Antes soltabas el 10 de mayo cada 2, 3 frases, pero ahora bendices. Ahora eres una persona que da bendición por medio de tu lengua. Se acabó las malas palabras, se acabaron las maldiciones. Por eso el poder de vivir la nueva vida en Cristo no proviene de la fuerza voluntaria del ser humano. Este poder viene de lo alto. Este poder viene de Dios. Y ese poder es el Espíritu Santo que entra a nuestro interior, nos da la fuerza, nos da la voluntad para poner límites, para dirigir nuestro cuerpo correctamente y para perseverar y permanecer en la obediencia a la voluntad de Dios. La regeneración es un acto de parte de Dios, es algo efectuado desde el interior, no solamente en el agua, sino que desde el interior. Tu cuerpo, tu lengua, tu corazón, tus pensamientos, todo cambia, todo se va renovando, todo se va regenerando, todo va siendo transformado, porque es lo que hace el Espíritu Santo dentro de tu vida. Romanos 1:16 dice esto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Este Evangelio, esta palabra, no queda solamente en un bautismo de agua, no queda solamente en ir a la iglesia, no queda solamente en ir al grupo de amistad. No, este poder es algo más. Es poder de Dios para salvar tu alma. Tú que no tenías esperanza, tú que estabas desamparado, Dios te da una oportunidad. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 13, verso 4: porque aunque fui crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también dice, nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con cada uno de nosotros. Somos débiles, nos enfermamos, batallamos, sufrimos, nos lamentamos,
pero vivimos en Dios. Tenemos que abrazarnos de su presencia, de su poder. Efesios 1:19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? En el capítulo 6, el apóstol Pablo, ahí en el libro de Efesios, dice: tienes que agarrarte del poder y velar y luchar con las armas que el Señor te ha entregado, para que puedas estar firme en el día malo. Van a venir días malos a tu vida, inclusive no nada más días, pueden ser semanas malas o meses malos, temporadas malas, años malos, pero ¿sabes lo que te va a ayudar a mantenerte firme? El poder de Dios dentro de tu vida. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tú, ahora, es tu tiempo, es tu momento, es tu temporada de agarrar esta promesa, de agarrar esta palabra y de encauzarte en este camino en Cristo. Esto no es religión. Amigo que me escuchas, esto no es una religión. Esto es una relación íntima con Dios. Esto es obtener un poder sobrenatural que no te lo puede dar el medicamento, que no te lo puede dar nadie, no lo puedes comprar en el supermercado. No. Este poder Dios te lo da cuando tú quieras, cuando tú digas: Señor, yo quiero. Yo también quiero ese poder para dejar de batallar con esta mente que no me deja, con estos sentimientos que no me dejan. ¿Cuánto tiempo has vivido con esa amargura, con ese rencor, con esa falta de perdón y no has podido soltarlo? Pídele a Dios que te llene con su poder y vas a ver cómo todo eso se va en el nombre de Jesucristo. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que pose dentro de mí el poder de Dios. Cuando usted es débil, es cuando el poder de Dios reposa sobre usted. Porque el que persevera hasta el fin, dice la Biblia, este va a ser salvo. Si usted se mantiene perseverando en Dios, dice la Biblia en Isaías, Él te mantendrá en completa paz, porque has perseverado y has puesto tu confianza en el Dios Todopoderoso. Y es lo que el apóstol Pablo dice: cuando yo soy débil, es cuando soy fuerte. Cuando estoy batallando, es cuando Dios me fortalece. Porque cuando la humanidad cae, el Espíritu se levanta para la gloria de Dios y viene sobre tu vida un renuevo, una fortaleza, algo que no te puedes explicar, pero es el poder de Dios operando dentro de tu vida. Punto número 5. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, he estado hablando mucho de todo esto, pero quiero resumir este tema en esto. El mismo Señor Jesucristo fue manifestado en el Espíritu. O sea que el mismo Dios es el Espíritu. Ya no carnalmente, humanamente viéndolo aquí en esta tierra, no. Él ya se mueve en el Espíritu. Por eso dice Juan que Él es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad le adoran. Él ha sido Espíritu desde el principio. Por eso dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él siempre ha existido porque es su esencia. Él es Espíritu y es vida. Entonces debemos entender que Él es Espíritu. Y no vamos a... Hay gente que dice, quiero verlo para creer. No, no ocupas verlo, porque el Señor es Espíritu. Cuando uno de sus discípulos se acerca y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo has estado conmigo? Dice, y no te has dado cuenta que yo soy el mismo Padre. Yo y mi Padre una cosa somos. Así es la gente que pide una visión o una visibilidad de que Dios se le aparezca y entonces va a creer. No, Él es Espíritu.
Siéntelo, cómo Él por medio de su palabra te hace estremecer. Recuerdo, viene a mi mente ahora cuando los que iban camino a Emaús, eran 2 de sus discípulos, dice que iban caminando bien desanimados, porque decían, dice, en el que habíamos puesto nuestra confianza, en el que esperábamos que viniera a restaurarnos, dice, se murió, y Él había prometido que al tercer día iba a regresar, y no regresó. Qué tremenda palabra. Dice que el Señor se les pone a un lado. ¿Qué estáis hablando ustedes?, les dice el Señor. Y luego ellos dicen, ¿qué no sabes? El mitote, la noticia del momento no es el coronavirus, es que Jesús, el que nos había prometido resucitar al tercer día, ya pasaron los 3 días y todavía sigue muerto. Y el Señor dice que veló sus ojos para que no lo reconocieran, pero dice que les empezó a hablar lo que la palabra de Dios dice desde el principio, lo que dicen los salmos, lo que dicen los profetas. Y dice que cuando llegaron a cierto lugar ya estaba oscureciendo, y Él hizo como que iba a seguir de camino, y le dijeron, quédate con nosotros. Y dice que cuando entraron a la casa, y Él tomó el pan y lo partió para repartirlo, dice que se dieron cuenta que Él era el mismo Dios que les había dicho que iba a resucitar. Y ellos, sorprendidos, cuando reaccionaron, quisieron decirle algo y Él ya no estaba, se había ido. Y ellos mismos decían que no latía nuestro corazón cuando Él nos hablaba las Escrituras. Ese es el poder de Dios, el que sin verlo te hace estremecer, el que sin tocarlo físicamente a ese Dios de poder, su palabra te sorprende y te da revelación y conocimiento de quién es Él. Y eso viene solamente porque Él es Espíritu. Ahí en ese lugar, yo sé que tú estás sintiendo el toque de la presencia de Dios. No soy yo, es el Espíritu de Dios que opera por medio de su palabra. Es el Espíritu Santo quien ahora quiere tratar contigo, quien quiere demostrarte que Él tiene el poder que tú necesitas. Libro de Juan, capítulo 14, del verso 17 al 18, dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Escúchalo, el mundo no puede recibir. Por eso tus amigos no te comprenden. Por eso te dice, ya vas con los aleluyas, con los que lavan el cerebro. Dile, pero también me quieren lavar el corazón. También quieren lavarme el pasado lleno de odio, de amargura que tenía. También quieren lavarme el pasado lleno de arrogancia que tenía. También quieren lavarme el pasado lleno de pecado que tenía. No nada más la mente, que me laven completo. Eso es lo que Dios hace. Pero el mundo no lo puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejará huérfanos. El Señor les prometió, vendré a vosotros. Ese es el Espíritu de Dios. El que hoy está en nosotros, está con nosotros, y cuando lo ocupamos, clamamos, Abba, Padre. Y Él responde. En una necesidad, en un problema, en una lucha, tú clamas y Él te responde. Número 2, Él es el dador de la vida. No solamente es el Espíritu, no solamente es el Señor que fue manifestado en carne, como dice Timoteo, y justificado en el Espíritu, no. Él también es el dador de la vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ya lo decíamos al principio. Las palabras que yo os hablo hoy son espíritu y son vida. Por eso
De este punto 5 que estoy hablando, ¿quién es el Espíritu? Ahora te digo, es el que da vida y es el que te da lo que tú necesitas. Número 3, Él te guía a toda verdad y a toda justicia. Número 4, dice que Él viene en medio de declarar su nombre. Por eso usted declara el nombre de Jesús sobre un enfermo y el enfermo sana. ¿Por qué? Porque no es solamente que la persona lo declare, sino que hay un viento, un neuma, algo que da vida, que da sanidad, y es el Espíritu Santo que obedece a su nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y cuando usted lo declara, su espíritu cae sobre la persona y hace la función para la cual el Señor le envía. Quiero hablar del punto último que quiero tratar ahora. ¿Cómo fue llamado el Espíritu Santo? Porque hay gente que transgiversa la Biblia o no han comprendido porque no tienen la revelación de Dios, o simple y sencillamente se conforman con un pedacito de la Biblia y no quieren saber de nada más. Pero te voy a dar un recorrido rapidito de cómo se puede identificar al Espíritu Santo. En el Génesis se le conocía como el Espíritu de Dios. Por eso, lo dije hace rato, el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Luego en Salmos, no me eches de delante de ti, dice el salmista en el capítulo 51, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí aparece como el Santo Espíritu. Mas ellos fueron rebeldes, dice Isaías 63:10, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Ese es el Espíritu Santo, el Santo Espíritu del Antiguo Testamento, el que cubría al pueblo con una nube en el día y con una antorcha de fuego en la noche para que continuara. Era la presencia de Dios, era el Espíritu Santo, era el Santo Espíritu, era el Espíritu de Dios. Ya van 3 formas diferentes de cómo aparece en la Biblia. Romanos 8:9 dice esto: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra forma de llamarlo es el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vean, otra manera es el Espíritu de Cristo. Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, son las mismas manifestaciones, porque es el mismo poder, pero que se mencionó en la Biblia de diferentes maneras. En otro pasaje, en Lamentaciones 1:16, por esta causa lloro, dice, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Entonces, dice claro aquí en Lamentaciones, mas el Consolador, o sea que es el Espíritu Consolador, se apartó de sus hijos, se apartó de su pueblo, porque el Espíritu se aparta cuando tú tomas otras decisiones. No me voy a meter ahí, voy a continuar, pero es una forma de llamarle al Espíritu de consolación o el Espíritu Consolador. Ese es el Espíritu de Dios.
Por eso Juan repite este pasaje de Lamentaciones, pero lo dice de esta manera. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede de mí, Él dará testimonio acerca de quién soy yo. Es el mismo Espíritu, es el mismo poder, es el mismo neuma, el mismo viento recio, pero en diferentes formas de decirlo o de manifestarse. En primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6, dice así: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándolo? Perdón, esto lo dice Isaías. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Vean, es el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de consolación, es el mismo. Y Samuel dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios te muda en otro hombre, te muda en otra persona, te muda en otra mujer y dejas de ser lo que eras y ahora eres diferente. Por último, Job 33:4. Ciertamente hay espíritu en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El soplo del Omnipotente. Soplo espíritu, el neuma espíritu, que es lo mismo, soplo divino, soplo de Dios. Ahí está. Ahora se le conoce como el soplo del Omnipotente, que es lo mismo, es el poder. Y hay muchas citas más que le pido a su líder le pase estos textos, le pase esta enseñanza para que usted pueda profundizar más. Y quiero terminar diciendo lo siguiente: ese Espíritu Santo nos da una fuerza recia, nos da el carácter, nos da la determinación, nos da la seguridad y la firmeza de que con Dios podemos hacer posible lo que es imposible. Por eso Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina y de estratagemas de hombre, que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. El Espíritu Santo te quita esa inestabilidad. ¿Esto será? ¿O esta es la iglesia? ¿Esta es la iglesia correcta? ¿Esta será la iglesia perfecta? El Espíritu te ayuda a que ya no andes como chapulín de una iglesia para otra, a que ya no andes como golondrina chupando aquí, chupando allá. No. El Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, te va a quitar esa fluctualidad, te va a quitar a que seas una persona fluctuante, sino que seas firme, que decidas, que te ordenes, que hagas las cosas correctas. Ese Espíritu es el que te va a ayudar. Así de que yo le voy a invitar que la próxima semana se vuelva a conectar en este grupo de amistad, se vuelva a conectar en este canal, se vuelva a conectar en estos mensajes que vamos a seguir continuando. Son 24 lecciones, esta es la número 7. Si Dios quiere, primero Dios, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga mucho. Y antes de terminar, quiero decirles lo que dice Hechos 19, 2 al 3. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta es una pregunta que el apóstol Pablo está haciendo. ¿Recibiste a los hermanos de Éfeso? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe de lo que estamos hablando ahora. Pero con esto quiero terminar. Ellos respondieron, ni siquiera, dice, hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados?
Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Mensajes atrás, lecciones atrás, hablábamos que el mensaje de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Pero ahora el bautismo en Jesucristo se tiene que realizar en Espíritu Santo y en agua, para que no nada más queden perdonados tus pecados, sino que con el fuego del Espíritu Santo quede quemado, purificado y renovado todo lo interior que no te ha dejado avanzar en la vida. Le invito una vez más, la próxima semana nos vemos para hablar del tema número 8, la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo. El Señor le bendiga, siga adelante. Toda duda, ahí está su líder, ellos le van a ayudar. Y si tiene alguna duda y quiere mandarnos una por ahí por YouTube, donde estamos transmitiendo estas lecciones, mándenos la pregunta y con gusto también le vamos a ayudar. El Señor le ayude y siga adelante con ganas, con ánimo, éxito en todo lo que emprenda. Un saludo desde Mazatlán, Sinaloa.